Hace poco, la usuaria de TikTok Natalie Palmer 022 compartió un video profundamente escalofriante, captado por la cámara de seguridad de su casa. El clip, que fue eliminado al hacerse viral al poco tiempo, pero que todavía circula en línea, muestra al hijo de Natalie durmiendo plácidamente en su habitación a altas horas de la noche, pero de repente sucede algo perturbador. De repente, la pierna del niño parece ser agarrada por una fuerza invisible que lo saca lentamente de la cama. Se puede ver al niño claramente confundido y asustado. El niño se despierta en medio del evento sobresaltado y sin saber qué está pasando. Natalie señaló que estos extraños sucesos comenzaron poco después de que ella comenzó a renovar su antigua casa, lo que llevó a muchos a especular que las remodelaciones han despertado un espíritu e entidad latente que moraba allí. Desde su publicación inicial, el video se volvió viral rápidamente, lo que desató un intenso debate. Algunos escépticos sostienen que la decisión de Natalie de eliminar el video sugiere un posible engaño. Pero otros, sin embargo, insisten en que el video es demasiado realista, convencidos de que hay una auténtica actividad paranormal. Hasta el momento no ha surgido ninguna explicación definitiva a este caso, lo que ha dejado las inquietantes imágenes envueltas en un misterio sin resolver. Cuéntame tú en los comentarios qué es lo que piensas al respecto de este clip. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue compartido en un foro en Reddit, y en este podemos ver la grabación de una cámara de seguridad. La persona que posteó este video no tiene una explicación lógica a lo que ocurre en el patio del vecino. Presta atención a la grabación. Se puede observar una extraña sombra que parece estar caminando en el patio aledaño de esta casa. El comportamiento errático de esta sombra hace que muchos de los espectadores que han visto este video comenzaran a especular que posiblemente se trate de algo paranormal, ya que si fuese una persona que ocasiona esta sombra, es imposible que vaya tan rápido y haga esos movimientos erráticos y escalofriantes. Aseguran también que posiblemente se trate de un Shadow People, aunque los escépticos piensan que puede ser un error de cámara o quizás un insecto pegado al lente de la cámara. Pero la última decisión de este caso la tienes tú en los comentarios. El siguiente caso fue expuesto en un canal de YouTube. El usuario estaba investigando sobre los alquileres en Nueva Jersey y se topó con una página de alquileres y ventas de inmobiliarios, con 4 extrañas fotografías que muestran una casa. Lo realmente escalofriante y perturbador de estas fotografías es que podemos ver cómo se manifiesta un fantasma en cuerpo completo a través de estas fotografías. Presta mucha atención. Okay guys, this video is going to be a little bit different from what I usually do because I came across these 4 photographs and it seems to have something quite interesting in it. So guys, let me tell you the story behind this. Now, these 4 photographs appeared in this property listing for this property in New Jersey. Now, in these pictures, we can see a manifestation beginning and end. Now, on the 4th bar stool, in the first 3 of these series of photographs, we can see this white mist as if it's forming. But on the 4th picture in the series, or the last one in the series, whatever you want to call it, we can see this full
full-bodied apparition. And what is insane is this is actually the realtor's photos. So they would be taking pictures with nobody in it. So there is no explanation for why this all-white figure is in the last picture sitting at the bar. It's mind-boggling. Now, one could say that this could be some leftover Halloween decoration, but if it wasn't for the first 3 pictures where you don't see this figure clearly, yet again, as I said, you always see is this kind of white mist forming around the 4th chair. That to me rules out that this is some sort of Halloween decoration. Could this be a human person? I doubt it, because yet again, I'm going back to the mist forming around the 4th chair. But also, this again is coming from the realtor's photos. So these photos are going online to try and sell the house. So you wouldn't want to put a person in the photo, would you? So guys, let's have a look at all this forming, and what do you think? Am I reaching here, or have we got evidence of a full body apparition? So until next time, stay blessed and keep safe. Las imágenes que pretendían mostrar el interior de una casa parece que captó algo que nadie esperaba. Una extraña niebla blanca se comenzó a formar en una de las sillas del bar, seguida por la aparición de cuerpo presente de una entidad totalmente blanca sin sombra sentada en una de ellas. Las personas que tomaron esta fotografía no hallan una explicación lógica que esté alguien sentado en este bar, ya que en el momento de tomar dichas fotos no se encontraba nadie en la propiedad. Lo que hace realmente escalofriante esta sesión de fotografías es que en las fotos anteriores podemos ver la extraña formación de la niebla blanca formándose en la silla. Y también el hecho de que estas fotografías fueron tomadas para el alquiler o venta de la propiedad, y estas han sido publicadas en páginas oficiales de alquileres y ventas de inmuebles, y en dichas páginas las fotos tienen que ser limpias y no debe aparecer nadie para así mostrar el lugar a los posibles compradores o inquilinos. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Acaso estamos ante la evidencia real de un fantasma captado en una fotografía? El siguiente video fue expuesto en la cuenta de TikTok de Pato Aparato, y en esta podemos ver la grabación de una cámara de seguridad dentro de su casa, luego de que comenzó a detectar movimiento. Pero lo curioso es que dentro de la casa no había nadie, solamente se encontraba su perro, y lo que la cámara captó perturbaría tanto a su mascota que no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Presta mucha atención. Primero, vemos al perro que se alarma porque aparentemente ve algo que nosotros no podemos ver.
Tiempo después, escuchamos unos extraños pasos que se hacen sentir dentro de la habitación. Lo más aterrador sería cuando a través del reflejo del televisor podemos ver al perro que parece estar mirando a alguien dentro de la habitación. Vemos cómo este es atacado por algo que no podemos ver y le quita el collar que tiene puesto, haciendo que el perro salga huyendo de la habitación del miedo. Luego el usuario muestra en uno de los videos cómo es muy difícil de quitarle este collar azul a su perro. Incluso intenta quitárselo y es imposible hacerlo sin que el perro salga perjudicado. Págate tu collar. Págate tu collar. Azul, un momento. Azul, mami. Sácate el cuarto. Qué difícil. Ahí sí está. Estaremos entonces ante una manifestación realmente paranormal. Tú que ves el video, analízalo y cuéntame tus teorías en la caja de comentarios. Nuestro amigo y colega Dennis de Dark Ghost Paranormal se adentraría a una casa abandonada muy alejada de la civilización. En esta comenzaría a hacer su investigación colocando distintos aparatos para detectar actividad paranormal, y esto fue lo que captó. Да. Кто ты? Кто ты? Миша, это ты. Нет. Кто вы? Где я нахожусь? Здесь темно. Dennis decidiría realizar una sesión con la Spirit Box y comenzó a recibir distintas psicofonías del espíritu que mora en este lugar. Y en otra habitación, una de las cámaras logró captar una extraña sombra pasear dentro del rango de la cámara. Tras recibir el mensaje del espíritu que decía que se encontraba en una de las habitaciones, Dennis decidió ir a indagar la casa. Значит, здесь. А я что-то думал, что в той, а что тогда в той комнате. Почему меня туда не хотят пускать? Так, нужно ловушку тогда взять. Нет, походу она здесь не одна.
Dennis apenas entró a la habitación donde se encontraba la entidad, comenzó a ver distintas manifestaciones poltergeist, por lo que decidió colocar parte de sus equipos en esta habitación y esto fue lo que ocurrió. Не бойтесь, идите на этот свет. О, есть. Вы здесь? Вы здесь? Кто-то попал в ловушку, но, возможно, это она. Вот здесь нужно проверить сейчас. Если здесь активность. Dennis detecta una falla eléctrica y decide retirarse de la habitación. Menciona que cree que la entidad que mora en esta casa es la de una mujer que vivía allí y murió en su cama. Pero antes de irse, dejó correr su cámara con visión nocturna toda la noche y esto fue lo que registró. Unas imágenes realmente impactantes que hasta él le ha helado la sangre. Итак, сейчас я вам покажу кадры, которые немного меня шокировали. При монтаже я обнаружил вот такую вот съемку. Что самое интересное, что вот этот случай был перед тем, как я забрал эту камеру ночную. Уже после применения ловушки. Понимаете, да? То, что там еще кто-то остался. La extraña silueta traslúcida de una mujer con el rostro demacrado se dejó ver en el lente de la cámara. Unas imágenes realmente impactantes que hasta sus espectadores no han podido darle alguna explicación. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El siguiente caso fue expuesto en la cuenta de TikTok de Alex702, un hombre que se dedica a compartir su vida diaria en su cuenta, pero a partir de este año comenzaría a narrarnos un hecho realmente escalofriante y que va muy alejado de su contenido a diario. Menciona que todas las noches a partir de febrero comenzaron a escuchar ruidos extraños que provenían de su patio trasero. El video que te voy a mostrar a continuación fue filmado por una cámara de seguridad solar que instalé nueva, que no se conecta a la electricidad, que tiene su banco de almacenamiento propio y que no pensé que iba a grabar lo que te voy a mostrar a continuación. Luego de eso, vio como un perro se acercó a la puerta de su casa, pero comenta que esa no era su perra,
ya que su mascota se encontraba dentro de una habitación y estaba a salvo. Lo que estaba viendo entonces era algo que se estaba haciendo pasar por ella. 2 de la mañana y hay ruidos horribles afuera de mi propiedad de nuevo. Y una de mis perras está afuera llorando que quiere entrar. Déjame que te muestre algo. Esa es mi perra, una de mis perras. Ha estado llorando afuera que quiere entrar. Pero algo está extraño. Y te voy a decir por qué. Déjame que te muestre esto. Esto es una locura. Lady. Mi perro ha estado adentro. Mi perro ha estado dentro del garage por las últimas 3 horas. Eso que está afuera no es mi perro. Lo que está afuera es algo que tomó la forma de mi perra y que quiere que lo deje entrar. Muchos de los espectadores que siguen el caso comenzaron a comentarle a Alex que posiblemente ese perro que estaba fuera de su casa era un skinwalker, ya que él vive en una casa muy a las afueras de la ciudad, cerca de un bosque. Días después, él compartiría lo siguiente. Vinieron los navajos, un grupo de la tribu Navajos, a limpiar la casa y no fue positivo lo que dijeron. Dijeron que hay algo muy feo en la propiedad, afuera de mi casa, y déjame que te muestre. Apuntan a ese lugar y al corral, pero que hay algo en esa zona. Y esa vibración o ese sonido siempre viene de un mismo lugar, que es por acá atrás, que es lo que yo les he mostrado anteriormente, pero no veo muy bien, es de noche y... ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí o qué? No veo. Let's go. Ahora tengo una linterna. Y viene de acá atrás. No sé qué será. Esto es un terreno como baldío. ¡Ah! Hay algo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué hicieron como un dibujo? Había algo acá. La presencia de un ser extraño estaba a los alrededores de la casa y Alex logró grabarlo. Pero esto no sería lo único que ocurriría, ya que posteriormente él seguiría compartiéndonos más material de lo que ocurre en su día a día. Debido a las incesantes manifestaciones que vivía cerca de su casa, Alex decidió contactar a unos expertos quienes le recomendaron hacer una especie de ritual para atrapar a un skinwalker. 1:45 de la mañana y nada. He estado afuera desde las 12. Un frío hace aquí y un viento empezó a correr que sinceramente me da ganas de meterme adentro, pero voy a estar acá informado. 2:15 y nada ha pasado, pero déjame que te muestre cómo tengo todo puesto. Y esta cosa ha aparecido tan tarde como a las 2:30, así que todavía tenemos chances de a lo mejor agarrarlo esta noche o mañana. Y este es el setup. Ninguna de las linternas me dura, todas las baterías están por horas. El viento fuertísimo, espero que no me tome ninguno de los espejos. Tenemos el iPad con el audio y ahí es donde voy a dejar la cámara ahora puesta, filmando, y me voy a sentar acá en un costado a ver si algo pasa. Y voy a dejar la cámara filmando.
Podemos ver cómo realiza correctamente un ritual y los comentaristas quedaron impactados al verlo y lo felicitaron porque hizo lo correcto para salvaguardarse tanto él como su mascota. Pero esto no sería lo único que viviría Alex, ya que semanas después viviría otro suceso realmente estremecedor. Luego de encerrar al Skinwalker, a Alex lo invitaron a una cabaña en las montañas Apalaches. Este lugar está lleno de misterios y una energía pesada que los expertos afirman es algo de energía residual y paranormal. Con mucha valentía, Alex tomó la decisión de visitar este lugar para ver si esto era cierto. Esta es la cabaña donde escuchan ruidos extraños a la noche. Vamos a estar acá por un rato a ver si podemos escuchar lo que ellos escuchan y ver si podemos presenciar algo. Hemos estado hiking por casi una hora, así que vamos a acampar esta noche aquí y nos vamos a alejar del campamento. Vamos a tratar de ir más arriba de la montaña a ver si podemos escuchar lo que ellos escucharon. ¿Escuchan? Lobos. Y parece que vienen de allá, de ese lugar. Dicen que los lobos, cuando empiezan a llorar y a llamarse así, que están avisando la presencia de estos seres. Como quieras que los llames, Sasquatch, pie grandes, no sé, no sabemos lo que es, pero los escuchas. Estoy caminando en este creek, he estado caminando como por 15. ¿Qué fue eso? Shit. Alguien nos está tirando rocas. Alguien nos está tirando rocas. Y hay un caballo, no sé si lo ven ahí, es un wild horse. Esto es súper extraño. Nos han tirado rocas. Algo... Esto es una locura. Holy shit. Amigos, me tuve que salir del creek. Algo me estaba tirando piedras y no querían que esté aquí. Pero ha sido una experiencia muy bonita. Creo que escuché algo. Ya son las 11 de la noche. Voy a empezar a ir al campamento. Algo estaba en el creek tirándome piedras. Te soy sincero, no sé qué es. Mi campamento está 3 millas para atrás. Me voy a tener que bajar. Pero no he escuchado nada extraño. Solamente que algo... ¿Qué fue eso? Shit. Hay algo acá. Esos son los ruidos que estaban hablando. Viene de arriba de la montaña. All right. Time to go home. Shit. Desde que llegó a ese lugar comenzaron a ocurrir fenómenos realmente extraños, como lamentos, veía cómo le lanzaban piedras y más cosas paranormales.
pero este caso sigue en desarrollo. La visita de Alex a esta cabaña en los Montes Apalaches trajo como consecuencia más actividad en su casa. Y si estás interesado que suba una segunda parte, házmelo saber en los comentarios. Con gusto, estaré encantado de traerte la continuación de este caso y no olvides también de compartirlo. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.